Hola una vez más, chicos y chicas, estamos en una nueva entrega de Píldoras Históricas y hoy nos toca hablar de Felipe II y María de Tudor. Demasiados filtros de Instagram. Ahora después veremos por qué hemos dicho esa frase de demasiados filtros de Instagram. Nos hemos saltado a personajes bastante importantes en la historia de España, pero quiero que veáis cómo, primero, que la historia mola mucho, estáis vosotros muy enganchados, que si a la Isla de las Tentaciones, que si Sálvame, que si cotilleos que van y que vienen, y la historia de España está plagada de ellos. Y quiero que veamos en segunda posición también que una costumbre que teníamos en la Edad Media, o que tenían en la Edad Media, que era de casar a hijos y a hijas para establecer alianzas, para evitar que alguien te atacara y eliminar enemigos, para ampliar tu poder también, anexionando nuevos territorios a través de matrimonio. Pues esta costumbre siguió en España durante bastante tiempo. Y en este caso Felipe II y María de Tudor se casaron con esa finalidad, o los casaron mejor dicho con esa finalidad. Vamos a ver quiénes eran. Felipe II, aquí tenéis el muchachote, fíjate tú qué porte, con esa mano en la espada, ese peto, esa mirada de aquí mando yo. Era descendiente de los reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron entre muchos hijos a Juana la Loca, que casaron con el Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso y Juana la Loca tuvieron como descendiente a Carlos I de España y V de Alemania, y este a su vez se casó con Isabel de Portugal y tuvo como hijo a Felipe II, es decir, que Felipe II es el bisnieto de los reyes católicos. ¿Y quién es María Tudor? María Tudor también desciende de los reyes católicos. Los reyes católicos, además de Juana, tuvieron muchos hijos y entre ellos estaba Catalina de Aragón, y ellos en esta táctica que tenían de ir casando a sus hijos con herederos de distintas coronas, pues lo casaron con el rey Enrique VIII de Inglaterra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tuvieron como hija a María de Tudor, pero este Enrique VIII era muy pillo, ahí donde lo veis era un bribón. Tuvo problemas con la Iglesia Católica, al final mandó a paseo a la Iglesia Católica y llegó a casarse hasta 6 veces. Algunas de sus mujeres, como le fueron infiel, como no le daban los hijos que él quería tener, pues resulta que perdieron un poquito la cabeza. Voy a perder la cabeza por tu amor. Resulta que nuestra María de Tudor, pues se quedó triste porque cuando su madre ya no era esposa de Enrique VIII, pues tuvo madrastra. La relegaron a una segunda posición, no estaba en la línea de sucesión y tuvo una infancia complicada. En estas circunstancias, pues Carlos I de España, V de Alemania, el papá de Felipe y el papá de María, contactaron y establecieron una nueva alianza. La nueva alianza era que iban a casar a su hijo. Iba a casar a Felipe con María de Tudor. Eso estaba estupendo, pero es que ellos dos eran tía y sobrino. Como hemos visto antes en su árbol genealógico, ella era tía de Felipe II. O sea que otra vez nos vuelve a pasar lo mismo que con los reyes católicos, donde se casaban familiares entre sí. Lo seguiremos viendo en la historia de España durante bastante tiempo más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas tías y sobrinos vivían muy distantes, vivían en sitios bastante alejados. Esto, si hubiésemos tenido Instagram, hubiese sido facilísimo, porque María hubiese visto la foto de Instagram de su amado Felipe, le hubiese dado like, y Felipe hubiese visto la foto de su amada y le hubiese dado like. Pero como no había teléfonos móviles, ¿qué hicieron? Realizarle retratos, cuadros, que lo enviaban hacia el país donde residía su prometido, para que al menos viesen cómo era la otra persona con la que se iban a casar, porque ellos no tomaban esa decisión, la tomaban los padres. ¿Qué ocurre? Pues que se casaron, no presencialmente, se casaron a distancia también, y cuando se casaron, Felipe se embarcó a ver a su amada esposa, y cuando llegó, pues resulta que se encontró, no era precisamente lo que le habían mandado en los cuadros.
era una mujer mucho más madura, mucho más mayor, con bastante más arrugas, y eso no le gustaba para nada, no tenía nada que ver con esas imágenes que le habían mandado de ella. Le habían hecho demasiado Photoshop, y eso que Photoshop y los filtros de Instagram no existían en aquella época. Al final es que estaban casados, tenían que procrear, tener descendencia, y había una gran diferencia de edad también. Mientras que Felipe tenía 26 años, ella tenía 37, y en aquella época una mujer con 37 años o un hombre era una persona ya bastante más mayor. Ella estaba completamente enamorada de él, pero él no le correspondía para nada. Le partió el corazón 400.000 millones de veces. Incluso se insinúa por ahí que en realidad Felipe estaba enamorado de una hermanastra de María, que era Isabel, pero bueno, eso lo veremos después. El caso es que le volvió a romper el corazón Felipe, porque él se marchó de la corte a tratar asuntos de su herencia, de su estado, aunque esto del todo no era así. Total, que María se quedó sola en la corte, tenía embarazos psicológicos, se creía que iba a tener descendencia y resulta que no tenía descendencia, que lo que tenía era retención de líquidos, tenía gases. Y en estas circunstancias pues se presentó un buen día también Felipe a pedirle dinero. Había unos acuerdos con los cuales Felipe, mientras ella viviese, sí era rey de Inglaterra, pero él no podía tener acceso al dinero de Inglaterra, así que ella le prestó su fortuna personal porque él necesitaba dinero y soldados para luchar contra Francia. Él se llevó toda la pasta y, si te he visto no me acuerdo, no regresó jamás a la corte. María se convirtió en reina, era reina de Inglaterra, pero ella era católica y cogió a su hermana, a su hermanastra Isabel, que encima parece que había tenido algún escarceo amoroso con Felipe, y la metió entre rejas. Y a todo el que fuese protestante lo condenaba también a morir, a quemarlo vivo, o la táctica favorita de su padre, que era cortarle la cabeza. Por eso le pusieron el apodo de María la Sanguinaria, o Bloody Mary si lo decimos en inglés. El caso es que esta mujer falleció sola, le escribía constantemente a Felipe. Felipe no fue ni para ir a verla cuando estaba ya a punto de fallecer, sino que envió a unos cuantos de su corte para que la acompañasen, y aquí acabó la posibilidad de que Felipe II además hubiese sido también el rey de Inglaterra. Durante un tiempo lo fue, pero en el momento que ella murió, él no se quedó con la corona, pero él había conseguido que María dejara como sucesora a su hermanastra, a esa misma que había metido en la cárcel, pues la nombró como sucesora, y ella fue protestante. Felipe II fue católico, y Isabel fue protestante. Y podría haber dado un vuelco completo la historia del mundo, la historia de España, pero no fue así. Y hasta aquí todo. Fijaros cómo los retratos en aquella época también se le hacían un poquito de Photoshop o de filtros de Instagram, falseaban un poquito la realidad. Y hasta la próxima entrega de Píldora Histórica.